Capítulo 8. El ayuno, calibración del CLI. En los capítulos anteriores miramos el expediente desde fuera. Sicaron, la sangre como caja negra, biológica y espiritual que registra la historia. Coffer, coberturas temporales que evitan el colapso, pero no reescriben el registro. Goel, el pariente redentor que entra legalmente en la historia para pagar la deuda real. Ahora necesitamos bajar al terreno de cómo se procesa todo esto en el cuerpo. Si la redención no es solo una idea legal en un archivo celestial, sino una operación que toca nervios, hábitos, impulsos y decisiones, entonces el cuerpo no puede quedar fuera. En este capítulo veremos el ayuno no como técnica mágica, ni como dieta religiosa, sino como protocolo de calibración del CLI, el recipiente que somos para el Ruaj. Nivel A. ¿Qué dice la Escritura sobre el cuerpo, el ayuno y la humillación delante de Dios? Nivel B. ¿Qué patrones vemos cuando el sistema vive saturado de estímulos? Nivel C. Modelo. ¿Cómo el ayuno funciona como ajuste de sensores en el sistema DAM? No es un manual médico ni nutricional. Es una lectura de discipulado que toma el ayuno con seriedad y, al mismo tiempo, con responsabilidad. El cuerpo como CLI, vaso para el Ruaj. Nivel A. Texto bíblico. La Escritura no trata el cuerpo como un estorbo que hay que aguantar hasta ir al cielo, sino como un CLI. Un vaso preparado para ser llenado. El cuerpo del ser humano es presentado como templo del Espíritu. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Pablo habla de este tesoro en vasos de barro, cuadrado. La fragilidad del CLI no anula la realidad del contenido. En el Tanaj, los vasos del templo eran consagrados para uso santo. Su profanación era un tema grave, al cubo. Nivel B. Principio implícito. Podemos decir que el cuerpo no es enemigo del Ruaj. Es el recipiente donde se expresa la obediencia. Lo que hacemos con el cuerpo, comer, dormir, trabajar, usar la sexualidad, afecta directamente nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Un CLI saturado de otros flujos, comida, ruido, pantallas, ansiedad, tiene sus sensores descalibrados, deja de percibir con claridad. El ayuno entra aquí, no como castigo al cuerpo, sino como calibración del CLI. Ayuno en la Escritura. Humillar el alma, no negociar con Dios. Nivel A. La Biblia ofrece un abanico de escenas de ayuno. Solo mencionaremos algunas para ver el patrón. Moisés ayuna 40 días en el monte, en el contexto de la entrega de la Torá y la intercesión por un pueblo que ha pecado. Elías camina 40 días con el sustento que recibe de Dios, en una mezcla de agotamiento, persecución y encuentro con la voz apacible. Nínive responde al anuncio de juicio con ayuno y clamor, y Dios revoca el mal que había anunciado. Yeshua es llevado por el Espíritu al desierto, ayuna 40 días y es tentado, respondiendo con la Escritura. A Israel se le ordena afligir sus almas, en el día de la expiación, formulación que la tradición asoció con el ayuno. Isaías 58 corrige un uso torcido del ayuno. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados. Nivel B. El patrón es claro. El ayuno bíblico está ligado a humillación, búsqueda de dirección, intercesión, arrepentimiento. Dios rechaza el ayuno usado como moneda de cambio. Yo aguanto hambre, tú me cumples el capricho. Dios corrige el ayuno usado como máscara. Religiosidad exterior sin justicia, sin cambio de trato hacia el prójimo. En resumen, el ayuno no es para manipular a Dios, sino para alinear el CLI con su corazón. Nivel C. El ayuno como calibración de sensores. Nivel C. Modelo de ingeniería. Usemos ahora el lenguaje de sistemas para entender la dimensión espiritual del ayuno. Imagina tu vida como un sistema lleno de sensores. Sensores de hambre y saciedad. Sensores de placer, recompensa, dopamina, lo que te da placer rápido. Sensores de peligro, ansiedad, alerta. Sensores espirituales, conciencia, discernimiento, paz o falta de paz. En modo DAM saturado, los sensores físicos ocupan casi todo el ancho de banda. Comer, producir, consumir, entretenimiento.
los sensores espirituales reciben señal, pero mezclada con tanto ruido que casi no los atendemos. La voz principal que escuchamos es la del cuerpo pidiendo alivio inmediato. El ayuno, bien entendido, funciona como una calibración. Temporalmente disminuye un flujo legítimo, comida, ciertas actividades, para subir el volumen de otros sensores. Expone donde hay adicciones disfrazadas de necesidades, reordena prioridades. Primero la voz de Dios, luego el resto. No porque el hambre contenta a Dios, sino porque el hambre nos desnuda. Revela a qué corremos cuando algo falta, qué narrativas salen cuando no podemos anestesiarnos. Nota de ingeniería avanzada. Ayuno como protocolo de calibración del CLI. Desde la ingeniería espiritual, el ayuno puede verse como reducción de ruido, bajar la entrada de ciertos estímulos, comida, pantallas, ruido social, para escuchar señales más profundas. Prueba de estrés controlada. Al quitar una comodidad, el sistema muestra dónde están sus fallos reales, miedos, ira, idolatrías. Reconfiguración de prioridades. Al poner la búsqueda del ruaj por encima de la satisfacción inmediata, el CLI se recalibra. Este modelo no convierte al ayuno en un botón mágico. Solo describe por qué, cuando se practica con la motivación correcta, suele haber una mayor claridad espiritual. No porque Dios se acerque más, sino porque el CLI deja de estar tan saturado. Advertencias necesarias. Cuerpo, salud y acompañamiento. Antes de seguir, es importante decir algunas cosas sin rodeos. Nivel B. Sabiduría práctica. La Biblia muestra ayunos intensos, como los de Moisés o Yeshua, pero no ordenados como norma para todos en cualquier condición. El cuerpo es CLI del ruaj, pero sigue siendo biología real. Tiene límites, enfermedades, necesidades específicas. Hay personas para las que ciertos tipos de ayuno de comida pueden ser peligrosos. Condiciones médicas, embarazo, trastornos alimenticios, medicación. Por eso, a nivel de discipulado responsable, este capítulo no sustituye consejo médico ni de liderazgo maduro. Cualquier ayuno prolongado o que implique modificar medicaciones debe ser consultado con profesionales competentes. Incluso en lo espiritual, el ayuno debe estar acompañado por una comunidad y autoridades sanas, no aislado en la autoexigencia. En los próximos capítulos hablaremos de protocolos de desintoxicación, capítulo 13. Allí insistiremos otra vez, no jugamos a héroes con el cuerpo. El objetivo no es ver quién aguanta más, sino quién obedece mejor. Ayuno, Motamut y la operación Gólgota. Nivel BC. ¿Qué tiene que ver todo esto con Motamut, Zikaron, Kofar y el Goel? Motamut nos mostró que el sistema humano tiende a la entropía. Se desgasta, se fragmenta, se anestesia. Zikaron nos recordó que nada se pierde, la historia queda grabada. Kofar expuso la provisionalidad de los parches. El Goel abrió la puerta a una redención real, pero esa redención tiene que entrar en cuerpos que siguen viviendo en un mundo caído. El ayuno, en este panorama, funciona como un acto de alineación. El CLI se presenta al Goel diciendo, no quiero seguir funcionando en modo automático, un espacio de revelación. Salen a la superficie zonas donde Motamut sigue marcando la pauta. Un preámbulo a la operación profunda. Prepara mente y cuerpo para entender lo que ocurre en Gólgota no solo como historia, sino como intervención sobre nuestro sistema DAM. En otras palabras, el ayuno calibrado y guiado por el ruaj no produce la redención, pero abre el laboratorio donde esa redención puede ser aplicada con mayor claridad. Resumen de ingeniería del capítulo. Nota de ingeniería avanzada. 1. Lo que afirma la escritura, nivel A. El cuerpo es CLI, templo del espíritu, vaso de barro que porta un tesoro, instrumento para obedecer o desobedecer. El ayuno aparece vinculado a humillación, búsqueda de Dios, intercesión y respuesta a la palabra profética. Dios rechaza el ayuno usado como mecanismo de manipulación o como máscara de injusticia. Isaías 58. 2. Principios derivados, nivel B. El cuerpo no es enemigo, pero puede estar saturado de flujos que entorpecen la sensibilidad espiritual. El ayuno no compra favores, reordena prioridades y expone adicciones. La práctica debe estar guiada por el ruaj y acompañada por comunidad y sabiduría, no por culpa o competencia espiritual. 3. Modelo propuesto, nivel C, calibración del CLI. Los sensores del sistema,
hambre, placer, miedo, discernimiento, pueden descalibrarse por saturación de estímulos. El ayuno, como reducción temporal de ciertos flujos, baja ruido y permite ajustar la sensibilidad a la voz de Dios. No produce redención, pero prepara el terreno para que la operación del Goel se procese en un clima más disponible. Conclusión técnica. El ayuno es un protocolo de calibración del CLI, no un atajo mágico. Situado entre la exposición del expediente, Sicaron, y la cirugía de la cruz, Operación Gólgota, cumple una función clave: ayudar al discípulo a dejar el modo automático de Motamud y a entrar en un modo de atención alta al Ruaj. En los siguientes capítulos veremos cómo esa atención será necesaria para entender y recibir lo que sucede con la sangre y el agua en el cuerpo del Goel. Laboratorio de discipulado. Un ayuno para calibrar, no para impresionar. Aplicación práctica. Discipulado. 1. Revisa tus motivaciones. Antes de pensar en ¿qué? Ayunar, pregúntate, ¿para qué? ¿Quiero impresionar a Dios o a otros? ¿Quiero pagar una culpa que ya fue cubierta por el Goel? ¿O quiero, de verdad, escuchar mejor, obedecer mejor, someter mi cuerpo a su diseño? Escribe con honestidad tu motivo principal. Si descubres culpa, presión o competencia, no empieces por ayunar. Empieza por hablar de eso con el Ruaj y, si es necesario, con alguien de confianza. 2. Elige un área concreta de saturación. No todo ayuno empieza por comida. Tal vez, en tu caso, el CLI esté mucho más saturado por pantallas y redes, ruido de actividades y compromisos, conversaciones vacías o tóxicas. Pregunta al Ruaj: ¿qué saturación quieres que reduzca en esta temporada para escucharte mejor? Escoge una y escríbela. 3. Diseña un ayuno seguro y concreto. Dependiendo de tu salud, tu contexto y consejo sabio, puede ser un ayuno parcial de comida en una franja horaria razonable, o un ayuno de cierto tipo de alimentos, por ejemplo, azúcares o excesos, por un tiempo definido, o un ayuno de pantallas en ciertas horas clave del día, o un ayuno de ruido, limitar conversaciones y contenidos que te llenan pero no te edifican. Sea cual sea, ponle un inicio y un final claros, una intención concreta. Por ejemplo, cada vez que sientas la falta de eso, volver la atención a Dios en oración corta o lectura breve de la Escritura. Si tienes cualquier condición médica o dudas, busca consejo profesional antes de modificar tu alimentación. 4. Observa qué sale a la superficie. Durante esos días, anota qué emociones aparecen cuando no puedes recurrir a tu anestesia habitual. ¿Qué pensamientos sobre Dios, sobre ti y sobre otros surgen? ¿Dónde sientes más resistencia o rabia? No te condenes por lo que veas. Agradécele al Ruaj que te está mostrando zonas donde Motamud sigue teniendo más voz que el Goel. Es material de laboratorio para los próximos capítulos. 5. Ora con honestidad. Ruaj de Dios, reconozco que muchas veces he tratado el ayuno como moneda de cambio o como performance espiritual. Hoy quiero recibirlo como lo que es: una herramienta para calibrar mi CLI y escucharte mejor. Muéstrame qué debo reducir, qué debo dejar y qué debo abrazar. No quiero hacer ayunos heroicos para que otros me vean. Quiero obedecer de forma concreta lo que tú me pides en esta etapa. Este laboratorio no pretende convertirte en experto en ayunos, sino preparar tu cuerpo y tu corazón para entender, en los siguientes capítulos, la cirugía extrema que el Goel realizó con su propia sangre y su propio CLI en el Gólgota.